Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, cambios en el gabinete, cambio de ministro de Economía, vos escuchaste mi comentario. A ver, ¿cuál es el mensaje que tenés? ¿Qué crees que puede pasar de aquí en adelante con la economía? ¿Qué medidas se pueden esperar? Con el cambio en gabinete en general, me parece un gabinete práctico para la actual situación de salud de la presidenta. Con una conducción, como es Capitanich, que al menos en las áreas de economía tiene un vuelo propio, puede más o menos hacer algo sin estar pidiendo autorización permanentemente. En cuanto a la economía específicamente, en el mejor de los casos, creo que vamos a tener un ministro de Economía que se va a dedicar a los discursos de barricada, peleando continuamente con los agentes privados. Y punto, en el mejor de los casos. Desgraciadamente yo desconfío mucho de las capacidades de ministro que pueda tener Axel Kicillof, desconfío sobre todo de sus ideas. Es alguien que declaradamente no cree que el sector privado sea el generador de riqueza de un país. Al contrario, cree que el sector privado, mientras exista, tiene que trabajar para el Estado. Si trata de llevar eso a la práctica, simplemente va a ser un desastre. A ver, tienen que lidiar con la inflación. Hasta ahora hubo control de precios, uno puede decir funcionaron más o menos, sigue habiendo emisión monetaria. ¿Hay déficit fiscal o no en la Hay déficit fiscal. Hay déficit fiscal. Por eso la emisión monetaria que empuja la inflación. En este sentido, ¿qué se puede esperar? Se fue Moreno, pero bueno, se pueden cambiar las formas, pero no la política. En esto... No, el fondo no creo que cambie, eso para nada. En realidad la única solución que hay en contra de la inflación, y es toda la experiencia mundial dice eso, es simplemente ser responsable con la emisión de dinero. Mientras se emita dinero a un ritmo mayor del que crece la oferta de bienes, la diferencia se va para aumento de precios. Y si uno está emitiendo constantemente, vas a tener subas constantes de precio y por lo tanto inflación. Eso ha ocurrido siempre así en todo el mundo, en todas las épocas. Claro, uno puede plantear por qué no aumentamos la producción de bienes para contrapesar el incremento de la cantidad de dinero. Bueno, eso es posible de hacer si vos estás emitiendo al 5% y el producto está creciendo al 4%. Empuja un poco para que crezca al 5%. El problema es cuando el producto está creciendo al 3% y la cantidad de dinero crece al 40%. Simplemente es imposible hacer crecer una economía al 40% anual. La única que queda es tener responsabilidad monetaria. Y en la actual situación, para tener responsabilidad monetaria, tenés que eliminar el déficit del gobierno. La principal emisión hoy del Banco Central es para prestarle dinero al gobierno nacional para que gaste. Si no hay una política fiscal responsable, no vas a tener política monetaria responsable, no vas a acabar con la inflación. ¿No crees que el gobierno entienda esto y de alguna manera a Lorenzino ponerle en esta unidad que va a negociar con el CIADI, con el Club de París, sea para poder llegar a los mercados internacionales y pedir un préstamo? Lo dudo mucho. Para financiar el gasto, en vez de bajar el gasto, yo lo veo a este gobierno más bien sosteniendo este gasto y buscando otra fuente de financiamiento que no sea la emisión monetaria. Sí es posible, pero yo dudo que lo consiga. No es simplemente arreglar deudas que uno tenga que arreglar, como el caso del Club de París o las personas que quedaron afuera en la reestructuración de la deuda. Es además ganar la confianza de los que deberían prestarte. En 2 años no creo que se consiga. Claro. Tampoco creo que tengas que bajar el gasto bruscamente, eso sería imposible políticamente, pero sí habría que encaminar una política de varios años en adelante para empezar aumentos de tarifas de los servicios públicos y disminuciones paulativas de impuestos que compensen eso. La política del gobierno nacional de no tocar las tarifas para no complicarse políticamente por cómo siente el bolsillo de los argentinos, ha llevado que como mínimo, y estoy diciendo nada más que estimación de mínima, para tener tarifas que te cubran los costos de funcionamiento de las empresas de energía, las tarifas tendrían que multiplicarse por 8. Es decir, un ajuste del 700% para cubrir costos. La estimación anda entre 8 o 12 cuánto hay que multiplicar. Es imposible de hacer en el corto plazo, si tendrás que plantearte un programa de varios años de suba paulatina, reitero, acompañado de baja paulatina de impuestos para compensar. Bien, el gobierno intentó algo de sacar subsidio a algunos sectores sociales y no lo pudo llevar a la práctica. No es un tema fácil. No, por supuesto que no es fácil.
Pero lo que pasa es que también depende qué es lo que uno ve. Si vos me decís que simplemente me suben tarifas y yo me opongo, si vos me decís que suben tarifas y bajan impuestos al mismo tiempo, sí es algo políticamente más armable. Bien. ¿Cómo crees vos que va a reaccionar Frávega en el Banco Central, teniendo en cuenta que la pérdida de reserva ha llegado a 500 millones por semana? Mira, es un hombre del sector financiero y no va a ser muy fácil convencerlo que trate de pilotear la situación, va a tratar de tomar alguna medida para cortar este drenaje de reservas. La única medida rápida que se puede tomar, no digo que sea la mejor, pero la rápida es dejar de tenerlo contenido al dólar. Hoy, a precios de hoy, el valor histórico del dólar sería alrededor de 8 pesos con 50. El gobierno está haciendo un atraso cambiario al tenerlo alrededor de 6 pesos actualmente, 6,5, 6,05, 6,10. Sí. Estamos en atraso cambiario. No es algo necesariamente malo lo del atraso cambiario. Fue malo en los 70 con Martínez de Hoz, fue bueno en los 90 con Cavallo, fue en parte bueno el actual atraso cambiario. En los 90 el atraso cambiario sirvió para comprar barato muchos bienes de consumo y eso produjo un gran daño a la producción nacional. Sí. En los 90 el gran aumento de importación fueron bienes de capital. Por eso, a pesar del atraso cambiario, las exportaciones se duplicaron en los 90 y la parte de manufactura de origen industrial aumentó su participación en las exportaciones. Simplemente vieron las posibilidades de un mundo más abierto para exportar y los empresarios compraron maquinaria nueva y aumentaron la productividad, gracias al atraso cambiario. Eso se estaba viendo también actualmente. Gracias al atraso cambiario había una mayor entrada de bienes de capital en las importaciones. La parte que es bienes de consumo es la minoría de la importación. Desgraciadamente Guillermo Moreno, al ver la salida de dólares del Banco Central, empezó a ponerle trabas a las importaciones. Es decir, la parte beneficiosa del atraso, en los últimos 2 años Guillermo Moreno la estuvo impidiendo. ¿Cómo puedes compensar eso? Bueno, al menos libera el dólar, un dólar más alto va a favorecer al sector exportador mínimamente y va a implicar una cobertura a industria nacional también. Y un dólar más caro te frena salida de dólares. Hoy se compra dólares en parte porque son baratos. Sí. Yo tengo la expectativa de que van a subir. Claro. Compro a 6,10 un dólar, que como mínimo va a estar a 8,50, estoy haciendo negocio. La liberación ya te libra de esa. Ahora, la liberación del dólar va a generar también una estampida de precios. ¿Cómo soluciona el problema inflacionario? Parcialmente. Hay muchos precios que ya tienen incorporado el dólar blue. Así que en realidad, liberal no es tan grande el impacto. En la Argentina hay concentración económica de algunos sectores. Liberando el comercio exterior te eliminas el problema de la concentración económica. Es muy sencillo. No hay mejor competencia que el mundo. Vos querés eliminar la concentración, lo que tenés que hacer es dar más competencia. Claro. En la Argentina de hoy, ¿cómo se da más competencia? Liberando el comercio exterior. Claro. Bajá la tarifa de importación, bajale las trabas a las importaciones y los sectores internos van a tener competencia. El problema es, ¿van a ser capaces de sobrevivir a la competencia? Bueno, no te queda otra que bajar impuestos. Argentina es un país caro en impuestos. Mucho del peso tributario corresponde a las provincias también, no les carguemos las culpas al gobierno nacional totalmente. El principal impuesto de la mayoría de las provincias es el impuesto sobre los ingresos brutos, que además es un impuesto anti-pyme. Un mismo producto final producido por una gran empresa es más barato que ese mismo producto producido en una cadena de pymes. En la cadena de pymes, cada transacción entre pymes en el proceso de producción paga ingresos brutos. En una gran empresa es un paso de un departamento a otro, no paga ingresos brutos. Las provincias también tienen que ver con esto. Pero si querés más competencia, tenés que abrir el comercio exterior y bajar impuestos. Bien. El otro tema con el que van a tener que enfrentarse es con el cepo cambiario. O sea, ¿qué pasa con el cepo cambiario? ¿No ha tenido el resultado que esperaban? No, para nada. Ha tenido el resultado clásico que cualquier fijación de precio máximo o cualquier traba al libre movimiento de un mercado. Tenés un mercado negro con un precio más alto del que habría en el mercado libre. Eso es vieja historia de la humanidad que tiene al menos 4.000 años de antigüedad. Bien. Así que no había que esperar otra cosa que eso. Ahora, ¿vos crees que el gobierno lo va a eliminar o va a tratar de poner un dólar más caro para el que se va al exterior? Yo no me jugaría por decirte que va a desdoblar mercados cambiarios, que sería el dólar más caro al que va al exterior.
también hay experiencia internacional y propia de todo lo que lleva eso. Vos haces distintos tipos de cambio y empezás a jugar con la sobrefacturación o con la subfacturación, según lo que ocurra, y tenés enormes aumentos de probabilidades de corrupción. No es la mejor de las medidas por ese lado. Suena teóricamente linda, para ciertos fines $1, para otros otro, pero en definitiva tiene poco sentido. Yo te pongo $1 caro para importación de turismo, que es lo que ocurre para el que viaja al exterior. Está bien, lo que haces es impedir que la gente salga. ¿Y qué pasa con el exportador? ¿Le vas a seguir dando el dólar barato? Si el exportador necesita un dólar caro también. Claro. Con el dólar caro cumplís los dos objetivos. Mermás la salida de dólares y alentás la entrada de dólares vía exportación. Sería lo más práctico, pero bueno, implica confiar más en lo que la oferta y la demanda determinen, cosa que a este gobierno no le gusta. A ver, hay que esperar medidas que tengan el mismo sentido, son keynesianos, de mucha participación del Estado en la economía. Ni keynesiano. Ni keynesiano. Guarda. Keynes no decía que el Estado tenía que hacer mucho en la economía. Decía que en épocas de crisis el Estado podía dar el empujón para salir de la crisis. Keynes nunca propuso que el Estado reemplace permanentemente al sector privado. Dijo que lo reemplace cuando haya una crisis de caída de demanda agregada. Cuando la gente esté gastando poco, el Estado que aumente el gasto, así se reactiva la economía. Cuando se reactiva, el Estado sale, sigue con el gasto privado. Keynes planteaba la participación del Estado en emergencias, no como participación permanente. Desgraciadamente, yo creo que Kicillof cree en la participación permanente del Estado. Bien, a ver, con esto lo que estás diciendo es, el modelo económico al que vamos a llegar el 2015 es inflación con consumo. Bien, dólar atrasado y que lo paguen los exportadores. Si hay suerte, sí. Lo de inflación con consumo, si hay suerte. No te olvides que en el caso de la exageración de la inflación puedes caer en estanflación. Vas a tener inflación con recesión. No veo ese panorama para el corto plazo al menos. No, tendríamos que tener más de un 30% de inflación anual para ver una cosa por el estilo. Pero simplemente no creo que cambien el rumbo general. Te pueden cambiar políticas. Meter mayor recarga al gasto en tarjeta de crédito en el exterior. Meterte más recarga a impuestos a ciertos gastos en el exterior. Es posible, porque administrativamente es más fácil de hacer también. Claro. Un desdoblamiento cambiario es más complicado de vigilar. Lo de esto de la sobrecarga al gasto en el exterior con tarjeta es relativamente más barato administrativamente. Es más probable ir por ese lado que por el desdoblamiento en sí. Ahora, esto de liberar el dólar, yo veo que el gobierno con esta devaluación administrada está llegando a una devaluación del 30% anual en la proyección, o sea que ha apurado un poco la devaluación. Sí, la pero desde hace 3 meses aumentó el ritmo de devaluación, sí. Está entendiendo el problema, pero de ahí a que tome la decisión de liberarlo, pareciera que no está. Sí, dudo. Lo que pasa es que uno lo puede ver de dos formas. O estás reduciendo el atraso para que la devaluación no sea tan grande, o lo estás reduciendo para llegar a un atraso manejable. Yo me inclino más a pensar en la segunda alternativa. Aumentó el ritmo de devaluación diaria para reducir el atraso, hacerlo más soportable al atraso cambiario. Claro. Que reitero, depende del contexto. No es que sea malo por sí mismo el atraso, depende del contexto. Si vos tenés en una economía donde ves perspectivas de negocios, el atraso cambiario puede ser bueno, porque vos vas a estar incorporando maquinaria más nueva, barata, que te va a servir para vender más, aumentar la productividad y pagar mejores sueldos, que el mismo atraso cambiario le permite un mayor poder adquisitivo al obrero. Es problema del contexto lo del atraso, no es algo que vos lo tengas que ver aislado. Te reitero, el atraso cambiario fue malo durante la dictadura militar, el Ministerio de Economía de Martínez de Hoz. Fue muy útil durante el Ministerio de Domingo Cavallo, fue muy útil hasta hace un par de años en esta economía. Bueno, para industrializar. En realidad Kirchner tuvo un dólar alto. Al comienzo. Al comienzo. Le duró un par de años nada más. Sí. De ahí entró ya con el aumento de inflación que empezó a notarse en atrasarse el tipo de cambio. Aún así, fue muy útil. Cristina Kirchner fue la que vivió la mayor parte del atraso cambiario. Y aún así no fue negativo ese atraso cambiario. No. Lo sufrieron sectores específicos más por cuestiones tributarias que por el dólar. Si vos al sector agrícola, además del dólar barato, le tenías en cuenta las retenciones a la exportación, eso sí le estaba haciendo un daño. No, pero eran las retenciones el principal problema, no el dólar. Y el proceso inflacionario. ¿Qué dice el productor que tiene que vender al exterior? Tengo una inflación que me hace subir los costos y el dólar lo tengo atrasado. Cuando vendo no alcanzo a recuperar. Sí.
Hoy hay ganancias muy pequeñas y otros que se mantienen porque no pueden cambiar de actividad. En el sector agrícola, no en el industrial. El industrial es diferente. El industrial es diferente, porque Claro. es cierto, tiene algunos costos en pesos, pero si vos te tecnificás, tu mayor parte de los costos van en dólares y el dólar es barato. Sí. Al industrial sí le fue muy útil este precio del dólar. Le permitió industrializarse. Yo creo que se aumentó la productividad de la economía también, gracias al atraso cambiario. Así que depende del contexto que puedas decir que es un problema o no lo del atraso. Bien, y con el tema de las reservas del Banco Central, ¿cuándo uno dice, bueno, llegamos a un piso alarmante? Porque se siguen perdiendo y la gente dice, bueno, pero en definitiva, ¿cuántas reservas tiene que tener hoy el Banco Central de la República Argentina? Ahí también es un depende. Si hay tipo de cambio libre, puede tener $0 de reserva y estamos todo bien. Si vos pretendés influir en el tipo de cambio, ahí necesitas reservas. Si simplemente dejas que el precio del dólar sea el que el mercado determine, no te hace falta nada de reservas, no las necesitas. ¿Son peligrosas? ¿No es peligrosa la situación hoy con las reservas del Banco Central? Y depende de lo que te diga la contabilidad. Están infladas, no son 31.000 millones, son muchísimos menos. Y si vamos a computar los títulos que tiene valor cero de mercado que le entregó el gobierno nacional por los préstamos de dinero, en realidad el Banco Central está en quiebra. Así que tenga 40.000 millones, que tenga 30.000 millones es lo mismo, está en quiebra, tiene patrimonio neto negativo. Pasa por otro lado la historia. Es por creerle o no a la economía argentina, por tener confianza o no en la evolución futura de la economía. Eso es lo que te va a hacer si tenés reservas que van a durar más o van a durar menos. Bien, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya volvemos.